El día de hoy hablaremos sobre el que se ha convertido, indudablemente, en uno de los símbolos culturales mexicanos más característicos. Es uno de los personajes más representados y aludidos durante el Día de Muertos, una de las tradiciones mexicanas más relevantes. Nos referimos, evidentemente, a la Catrina. La Catrina se ha vuelto una de las tantas representaciones de la muerte, uno de los personajes más conspicuos de la cultura mexicana, uno de tantos homenajes y elementos que componen una de las tradiciones más hermosas alrededor del mundo, cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica. Durante los primeros 2 días de noviembre, en las calles más importantes de México, es de lo más común ver garbosos catrines y catrinas caminar. La Catrina ha hecho apariciones en largometrajes, cortometrajes, videos musicales. Es protagonista recurrente de las calaveras literarias, otro de los elementos característicos del Día de Muertos. Una composición literaria popular humorística mexicana. En resumidas cuentas, la Catrina es la representación más popular de la muerte en el país. Y aunque su papel en la cultura mexicana está fuertemente ligado al Día de Muertos, su primera significación no tiene mucho que ver con la tradición. La Catrina fue creada por José Guadalupe Posada, uno de los ilustradores y grabadores más importantes del país. Su obra cobró fama después de muerto, cuando fue redescubierta y difundida por otros artistas como Diego Rivera o Leopoldo Méndez. La ilustración de José Guadalupe Posada se titula Calavera Garbancera, y fue la primera vez que vimos a la Catrina, solo que con un significado completamente diferente al que conocemos actualmente. Guadalupe Posada acompañaba su trabajo con calaveras literarias y eran una sátira a las costumbres mexicanas y a la política del país. La calavera garbancera fue un grabado realizado durante el Porfiriato, época en la que el país, entre otras cosas, experimentaba un afrancesamiento irregular y una supuesta modernización. Durante esta etapa histórica del país, el periodismo de oposición se vio dificultado por las medidas represivas de Porfirio Díaz, que sumergió al país en la más profunda desigualdad. Sin embargo, hubo durante esos años algunas publicaciones que criticaban las políticas porfiristas, como El Hijo del Aguizote, La Patria Ilustrada, El Popular, entre otros. En dichos espacios, José Guadalupe Posada publicaba su obra satírica, humorística y crítica. Relataba atrocidades, costumbres mexicanas e incoherencias del gobierno, en su mayoría representadas con esqueletos. La calavera garbancera resulta ser una crítica a la sociedad mexicana. La palabra garbancera se refiere a quienes vendían garbanzo en aquel entonces, que eran pobres y sufrían la desigualdad en el México porfirista, y que sin embargo aparentaban ser ricos y querían negar sus raíces indígenas en un esfuerzo afanoso por enmascararse. Presumían haber alcanzado un estilo de vida distinto, similar al que llevaban los europeos, como los estratos sociales más privilegiados de aquellos tiempos. La ilustración nos muestra una calavera, como cualquier otra dibujada por Posada, desnuda. Del grabado resalta un sombrero de ala ancha, con vistosos ornamentos. La calavera garbancera es acompañada con una frase: las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. El mensaje era que la muerte no tiene favoritos y que ricos, pobres, alegres y desdichados morirían sin importar las apariencias, el estatus social ni los bienes materiales. Esta reflexión se desvanece cada vez más del personaje, pese a ser su primer sentido aún vigente en nuestros días. Más tarde, Diego Rivera representaría la calavera garbancera en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. La rebautizaría como Catrina, la vestiría con una indumentaria victoriana y la acompañaría con otros personajes ilustres de la historia de México, tales como Hernán Cortés, Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo, entre otros. Hoy en día, la Catrina forma parte importante del folclore mexicano y sus representaciones son tan variadas como lo permite la inventiva de los habitantes del país.